Señor Jesucristo apareció en la tierra, habían muchas divisiones, habían prejuicios, había discriminación entre el pueblo de Dios. Los judíos odiaban a los samaritanos, los fariseos despreciaban a los publicanos, los saduceos enseñaban que no había resurrección, ni ángel, ni espíritu. El Señor Jesús estuvo en medio de toda aquella confusión. Mucha gente lo seguía a Cristo por los panes y los peces. No había amor entre ellos ni interés. Aún los mismos discípulos discutían entre ellos quién de ellos era el primero, el principal, y no se buscaba las cosas espirituales y celestiales. Hermanos queridos, en el cielo todo era armonía. Había amor, había paz, había armonía en el lenguaje, en el mensaje y la palabra celestial. Sin embargo, un ángel rebelde, Satanás, fue quien introdujo esa rebelión, esa confusión entre los ángeles en el cielo. Él fue el que causó la división. También en la creación, cuando Dios le entregó a Adán y a Eva todo este hermoso mundo sin pecado, esta tierra llena de belleza, de hermosura, de vida, en un paraíso, también Satanás vino a causar una división entre Dios y nosotros. En los días finales, Satanás trata de dividir a nuestra iglesia con diferentes actitudes, queriendo personas venir en nombre y de parte de la verdad, pero sin mencionar el amor de Cristo en lo que se hace, sin argumentar las cosas con un motivo restaurador y edificador, sino de destrucción. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, en el capítulo 13 de San Mateo, el versículo 24, el Señor Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, oigan bien, el reino de los cielos, no dice el mensaje de los judíos, sino el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la semilla. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y algunas personas dicen hoy día: ¿por qué si hay personas que son nobles? Muchas personas dicen hoy día: si hay tantos cristianos y tanta verdad que ellos profesan tener, si tan cerca se sienten ellos de Dios más que nosotros, ¿por qué hay tantos pleitos y problemas y divisiones? Bueno, la Biblia me dice que fue un enemigo quien sembró la cizaña. ¿Se da cuenta? Fue Satanás el que sembró la discordia en el cielo. Fue el diablo el que causó discordia entre Dios y nosotros en el jardín del Edén. A través de los siglos, usted lee la historia de Israel. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios muchas veces, se levantaron contra Moisés, se levantaron contra los profetas. Reyes que tenían que haber sido los que guiaran al pueblo se volvieron en contra de Dios de parte de Satanás. Hubieron tantas apostasías y sin embargo de parte de nuestro Dios nunca hubo una división. El Señor siempre ha tratado de recoger a su pueblo y llamar a sus ovejas a la unidad. Cuando el espíritu de Elías aparece en esta tierra con gran poder, se manifestará de la misma forma que se manifestó en antaño. En el tiempo antiguo, Elías unió las piedras, edificó con ellas un altar, reconcilió al pueblo que estaba en apostasía con Dios y lo llevó a la verdad, con una verdad no solamente presentada con argumentos, sino con el poder del cielo cuando cayó fuego sobre el altar. Así que, hermanos queridos, la Biblia me enseña que hay un enemigo que siembra cizaña. Aunque el campo es del Señor, no por eso deja de ser del Señor la iglesia o la obra que se hace en el mundo. Toda la viña es la obra de Dios, no solamente en la iglesia, sino en la tierra entera, buscar a sus hijos. Y aunque es del Señor esa obra, sin embargo, dentro de esa obra se sembró buena semilla también de parte del Señor. Sin embargo, dentro de esa obra y en medio de esa buena semilla, la Biblia me dice claramente que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero Satanás, el enemigo, sembró cizaña. Así que no debemos pensar que la organización o la iglesia o los órdenes que dejó Dios de diezmar o devolver las cosas al Señor dentro de
de ese orden, dentro de esa viña, dentro de la obra, significa que ya no debemos de hacerlo. La Biblia me enseña que dentro de esto bueno que el Señor ha hecho, Satanás ha introducido algo malo. Ahora, ¿qué es la actitud que toma el Señor? ¿Cuál es la forma, la respuesta que da el Señor? En el versículo 27, estamos leyendo Mateo 13, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, verso 28, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el que ha hecho esto? El enemigo del Señor. Él quiere que la iglesia esté dividida. Satanás quiere que dejemos de andar en los órdenes que el Señor dejó, o que dejemos de diezmar donde el Señor lo orientó. El diablo es el que quiere poner a unos y a otros en contra. Pero la Biblia me enseña que es la obra del Señor sembrar la buena semilla en el corazón de su pueblo. Ahora dice que cuando el Señor les revela a los segadores, ¿verdad? Vinieron sus siervos. En la parábola los siervos son los ángeles. Y cuando el Señor es preguntado por los ángeles, ¿verdad? Le dicen: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, ellos tienen poder. El cielo sabe distinguir entre lo que es justo y lo injusto, porque Satanás fue arrojado del cielo. El cielo está lleno de ángeles. Ellos son testigos de las cosas nobles y buenas que logramos hacer, y también de las cosas malas e impías que se hacen cada día delante de los ojos de ellos. Así que ellos conocen quién es trigo y quién es cizaña en el pueblo. En aquellos que profesan ser el pueblo de Dios, los ángeles conocen quiénes son los sinceros hijos de Dios y quién es el que está haciendo la obra del maligno. Ahora, fíjense bien que cuando ellos le dicen al Señor: ¿quieres que vayamos pues y lo arranquemos? Ellas preguntan que si el Señor quiere eso. Es un querer. Ahora, ¿quiere eso Cristo ahora para nosotros? Dice el verso 29, Él les dijo: no. Fíjense bien, Cristo no quiere que se arranque la cizaña. Ahora, algunos que están enseñando de parte de Cristo, que dicen venir en nombre de Cristo para venir y arrancar la cizaña, para querer sacar a los hermanos de la obra y decir que ya no sirve la viña porque está llena de cizaña, están equivocados, porque el Señor dijo que no se arranque la cizaña. Tiene que estar allí. De paso, les dijo que el reino de los cielos es semejante a esto. Así que si usted quiere ser parte del reino de los cielos, debe estar consciente que el conflicto incluye la verdad de Dios en contra de la mentira que Satanás ha inventado contra nosotros. Así que la Biblia me enseña que debemos de permanecer juntos en esta lucha hasta que el Señor abogue por nosotros. En Daniel capítulo 7 dice que el diablo hace guerra contra los santos. El cuerno pequeño hace guerra contra los santos hasta que se sentó el juez, dice la Escritura. De igual manera, en esta parábola se arranca la cizaña hasta el día final de la siega, como lo vamos a ver aquí en el verso 29 y 30. Él les dijo: no la arranquen. O sea, le preguntaron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Fíjense bien que la razón por la que el maestro no quiere que se arranque la cizaña no es porque ahora yo aquí o alguno de nosotros estemos consintiendo que exista la cizaña. Oh no, Cristo no está de acuerdo en que haya cizaña en su pueblo. Él no quiere que haya cizaña en su viña donde Él sembró la buena semilla. No es la voluntad del Señor que la cizaña exista en medio del trigo. No es su deseo. Pero la Biblia me dice claramente que Él enseñó que no se debe arrancar por cuidado que Él tiene del trigo, que no sea lastimado. O sea, la preocupación es que Cristo no quiere que se lastime el trigo al ser arrancada la cizaña. En otras palabras, a veces nosotros, queriendo ser jueces, fíjense bien, aún esto de paso no son los siervos, no son los ángeles terrenales como somos nosotros, los mensajeros terrenales. Son los ángeles de Dios en el cielo. Son los mensajeros de Dios en el cielo. Y a ellos no se les concedió en ninguna manera arrancar la cizaña. ¿Por qué entonces ahora nosotros, agentes humanos, seres caídos y finitos, con un discernimiento débil de las cosas espirituales, no ángeles santos que no cayeron, sino nosotros pecadores, cómo venimos a atrevernos nosotros ahora a querer arrancar la cizaña? La Biblia me dice que no se debe arrancar por eso, porque tiene que madurar el trigo. Fíjense qué lindo.
Si la cizaña se hubiera arrancado en ese momento, cuando ellos preguntaron, ya recién sembrada la semilla, el Señor dice que si Él hubiera ordenado que se arrancara, se hubieran traído el trigo con esa cizaña. Pero el Señor dice, no lo arranquen ahora. En otras palabras, dejen que el trigo madure, y cuando el trigo madure se va a hacer una distinción entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Por eso, hermanos queridos, no nos debemos de juzgar ahora, porque no sabemos el tiempo en que el Señor hará su buena voluntad y su obra en nosotros finalmente. Lo que quiero decir es que lo que es bueno será siendo bueno. En las buenas y en las malas, el que es justo seguirá siendo justo. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pero la cizaña siempre será cizaña.